las librerías AS. Les doy la bienvenida a todas las personas que están presentes hoy en la librería AS Carmelitana de Madrid y también a las personas que estarán presentes a través de nuestro canal de YouTube. El motivo que hoy nos reúne es una conversación en torno al libro Prédica ante los príncipes de Thomas Müntzer, editado recientemente por Procomún Libros, en su colección Relatos Imaginales. La obra cuenta con estudios de Manuel Penella Heller y Fernando Millán Romeral. Tenemos el lujo y la alegría de contar hoy con la presencia de ambos y también con Carmen Márquez de Unza para acercarnos a la riqueza que nos aporta este libro. Carmen es valenciana, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y doctora en Teología Dogmática Fundamental por la Universidad Pontificia Comillas, donde en 2002 comenzó su docencia. Actualmente imparte las asignaturas de Eclesiología, Teología Ecuménica e Introducción al Cristianismo. Desde el año 2015, jefa de estudios del Bachiller en Teología en el programa vespertino. Desde el año 2021 es consultora de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Algunas de sus publicaciones son Las Iglesias Cristianas ante el Apartheid en Sudáfrica, un análisis teológico del documento Kairos, 100 fichas de ecumenismo que publicó con el ecumenista dominico Juan Bosch. Es editora de los libros Non Omnis Moria, libro homenaje al profesor Santiago Madrigal, y Signo alzado entre las naciones, fundamentos de eclesiología del jesuita Santiago Madrigal en 2024. Fernando es un amigo asiduo de la casa. Cursó sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, en el Centro de Estudios Teológicos de la misma ciudad y en el Milton Institute for Philosophy and Theology de Dublín. Hizo su doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue profesor de sacramentos en la Facultad de Teología de Comillas en Madrid de 1995 a 2007 y profesor invitado durante varios cursos en la Gregoriana de Roma. Fue prior general de la Orden del Carmen de 2007 a 2019 y actualmente es director del Instituto Universitario de Espiritualidad de Comillas. Fernando es un estudioso de la historia de la teología y de las connotaciones culturales y políticas de la misma. Ha publicado varios libros y artículos sobre teología sacramental, figuras del Carmelo del siglo XX y sobre otros temas de espiritualidad carmelitana. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Salterre de Madrid. Ha sido vicepostulador de la causa de canonización de Tito Brandsma, del que ha publicado una selección de escritos ante el nacionalsocialismo en la colección Textos para el Milenio. En Procomún Libros ha publicado 2 libros de relatos breves, Aviones robados y Abrazo, que es el último. Manuel Penella Heller nació en Buenos Aires, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid en la sección Filosofía. Ha sido profesor del Centro de Estudios Hispánicos, fue el último secretario de Dionisio Ridruejo, cuyo archivo particular estudió, ordenó y completó. Este está hoy incorporado en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Ha colaborado en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia y en diversas revistas como Ínsula, Índice e Historia y Vida. Formó parte del Consejo de Redacción de una Historia de España en 24 volúmenes por Edición Fermi en Ginebra, siendo responsable de los dedicados especialmente al siglo XX, que es su especialidad. Es autor de biografías varias veces reeditadas, como Juana la Loca, editada en el Círculo de Amigos de la Historia, Vincent Van Gogh en Editorial Hernando, Franz Kafka en Urbión, y entre sus últimas publicaciones destacan La causa contra Franco,
Juicio al franquismo por crímenes contra la humanidad, en Ediciones Planeta. Nietzsche y la utopía del superhombre en Península. Dionisio Ridruejo, editado por RBA, y Más allá de la indignación, humanismo o barbarie, en Procomún Libros. En la actualidad imparte lecciones de filosofía en la Fundación La Caixa. Les agradecemos muchísimo la presencia, esta tarde promete y esperamos que todos disfruten de esta conversación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Águeda, y vamos a comenzar esta presentación. Como Águeda ha dicho, pues hemos presentado aquí en los últimos años diversos libros, sobre todo relacionados un poco con el contexto cultural del Holocausto, los diarios de Dachau, de varios carmelitas, los escritos de Tito Brandsma, y hoy vamos a pasar a un tema pues totalmente distinto, pero también apasionante, que es este hombre, Thomas Müntzer, que algunos me habéis preguntado quién es. Pues fue luego Carmen precisará un poquito los términos, es un reformador de tiempos de la Reforma Protestante, de la Reforma Luterana, muere en 1525, para que se hagan una idea de en qué tiempo nos estamos moviendo. La fecha de nacimiento es desconocida y hay unas diferencias tremendas entre historiadores, pero a veces hasta de 10 y 15 años acerca de cuándo nació. Una vida pues un poco de peregrina o vagabundo, si quieren, de un sitio para otro, perseguido en ciertos lugares y demás. Al principio amigo y seguidor de Lutero y después pues bastante enemigo. Y bueno, que se unió a la revuelta de los campesinos, a la guerra de los campesinos, y fue ajusticiado cruelmente pues en el año 1525. Por eso estamos celebrando pues este año el 500 aniversario de su muerte. Bueno, pues este señor, Thomas Müntzer, entre otros escritos, no se conservan muchos, están en alemán muy antiguo y demás, y es muy complicado a veces, pero tiene una famosa prédica o sermón ante los príncipes de Sajonia. Y en esta prédica pues él fue muy duro y en cierto modo pues firmó su sentencia de muerte, aunque algunos historiadores dicen que los príncipes no le hicieron mucho caso, pero bueno. Y pues ahí en esa prédica pues hay una teología y una teoría política y en fin, este es el personaje así presentado muy brevemente. Pero yo voy a dar paso a estos dos primeros espadas que nos acompañan hoy y empezaría primero con Carmen, porque claro, cuando presentamos a Müntzer te habrás dado cuenta que yo titubeo un poquito, es un revolucionario, es un reformador, es un teólogo. Bueno, estos términos, reforma, contrarreforma, reforma radical, ¿son precisos o hoy se usan? Están un poco criticados, hoy se cuestiona todo, cualquier etiqueta que pongas se cuestiona, pero tú, Carmen, que eres experta en esto, ¿qué nos podrías decir? Pues yo diría, bueno, en primer lugar agradecer estar aquí y agradecer estar aquí en la presentación de un libro que al final es una temática ecuménica. No es fácil encontrar publicaciones ecuménicas y sobre todo de una figura quizá para nosotros más desconocida. Los especialistas hoy lo que suelen decir es que más que hablar de la reforma, que es lo que siempre hemos utilizado, la terminología que hemos utilizado, la reforma protestante, habría que hablar de las reformas, porque hubo reformas diversas. Por un lado, la más conocida y la inicial, la reforma de Martín Lutero, que inició Martín Lutero en Alemania. Por otro lado, la reforma de Juan Calvino, que inicia Juan Calvino en Suiza. Juan Calvino ya es unos años posterior a Lutero, con lo cual ya puede sistematizar más. Y estas son lo que se llamarían reformas de doctrina. Tanto Lutero como Calvino son teólogos y por tanto ellos, pese a que nosotros tengamos muchas veces la idea de que la reforma, por ejemplo, que inicia Lutero es una reforma de costumbre, pero en realidad Lutero es un teólogo y él lo que piensa es que la gente practica mal el cristianismo y la fe porque cree mal. Hay que corregir las creencias para que la gente entonces modifique sus prácticas. Y luego tendríamos la reforma anabaptista, que a nosotros nos la ha hecho presente, vamos a decirlo así, el cine. Si recuerdan la película Único Testigo, aquella película del actor... Harrison Ford, que él es un policía que se adentra, vive en una comunidad anabaptista. Bueno, pues esta es una de las ramas dentro del movimiento anabaptista, que es una reforma, esta sí, de costumbres. Estarían los Amis, que son los que salen en la película,
los luteritas y los menonitas. Son tres grupos de la reforma anabaptista, que es una reforma de costumbres. Y luego lo que se conoce como la reforma radical, que es la reforma iniciada por Thomas Müntzer. Entonces, estos cuatro grupos, vamos a decirlo así, serían los que formarían las reformas que del siglo XVI, ¿no? Y luego la reforma, lo que nosotros llamamos la contrarreforma, que hoy también los historiadores dirían más bien habría que hablar de la reforma católica, que por desgracia llegó tarde para evitar la ruptura, pero el Concilio de Trento, a la vez que los decretos, tiene también decretos de reforma, o sea que cada temática tiene un decreto, pero tiene también una parte de reforma. Entonces el Concilio de Trento formaría parte de lo que se conoce también como la reforma católica. Y había, Carmen, a raíz de lo que tú dices, había como un ansia de reforma o un deseo de reforma extendido por distintos sitios, o cómo se vivía esto, una ebullición, ¿no? Sí, ahí habría que decir que en realidad ninguna de las cosas que propone Lutero son novedosas. Eran reivindicaciones que en la Edad Media ya circulaban. En la Edad Media se populariza el lema de una reforma, es necesaria una reforma de la Iglesia in capiti et in membres, en la cabeza y en los miembros. O sea, hay un ansia y se experimenta una necesidad de reforma en la Iglesia, una reforma espiritual, una reforma también institucional. El papado ha quedado muy comprometido después del cisma de Aviñón, entonces hay como una necesidad de reforma, una ansia también de volver a una espiritualidad más interior, una recuperación de la dimensión mística, de la fe cristiana, hay movimientos espirituales que están ahí, o sea, que es como una época de efervescencia, de búsqueda de una piedad más interior. Ahí entraría desde el humanismo, corrientes místicas, y en ese marco hay que entender la emergencia de la reforma, ¿no? Y en ese marco hay que entender también el que la reforma iniciada por Martín Lutero de alguna manera tuviera éxito y calara en la gente, ¿no? El historiador García Villoslada suele decir en un libro donde estudia el origen del protestantismo, él dice era un tiempo donde abundaban más las inquietudes espirituales que las certezas teológicas y donde la gente estaba como empachada de palabrería y deseosos de la pura palabra de Dios, ¿no? Una especie de vuelta al evangelio, a una espiritualidad interior. Entonces, un poco, pues en ese ámbito tiene lugar y se explica la reforma, ¿no? Eso que tú también ahí hablas en el libro de tiempos recios, tiempos duros, ¿no? Ese sería el contexto, ¿no? Pues sí, yo he querido coger ese título para para el epílogo, el ultílogo, como lo hemos llamado, de tiempos recios, como nunca dijo Santa Teresa. A mí me gusta repetir esto, que a la gente le escandaliza, porque es una frase que se repite siempre. Como dijo Santa Teresa, estos son tiempos recios. Santa Teresa nunca dijo estos son tiempos recios. Entonces la gente me dice, hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Si está en el libro, en el capítulo 15, me parece que es, del libro de la vida y tal. No, ella lo que cuenta es, vinieron a decirme, ten cuidado que están los tiempos recios. Y yo me eché a reír, porque 1000 vidas daría yo por la iglesia, no sé qué tal. Entonces cambia mucho, claro, de decir, ay, estos son tiempos recios, una pocadita, no sé qué, pues todo lo contrario, ten cuidado que están los tiempos recios. Pues yo me eché a reír, ¿no? Hasta Vargas Llosa, vamos a permitirnos corregir a un premio Nobel, pero Vargas Llosa en una novela que tiene titulada Tiempos recios, de las ultimísimas, la contracubierta, que no me riña mi editor, pues es la contracubierta, ¿no? La que a veces usamos portada, cubierta indistintamente, pues pone, estos son tiempos recios, con exclamaciones, Santa Teresa de Jesús. Pues nunca dijo esa frase Santa Teresa de Jesús. Pero bueno, hecha esta observación un poquito petulante, pues la verdad es que fueron tiempos recios, fueron tiempos muy duros, tiempos de contrastes, ¿verdad? Unos contrastes tremendos, ¿no? Yo he puesto ahí algunos ejemplos, bueno, pues os cito dos, así un poco a vuela pluma. Adriano VI, el último papa no italiano antes de Juan Pablo II, 4 siglos antes, Adriano de Utrecht, holandés, pues para un amplio sector de la historiografía eclesiástica, pues era un hombre con espíritu reformador, austero, de inspiración erasmista, había sido preceptor de Carlos V
Y entonces llega a Roma y pues, lo primero que hace es que se niega a pasar por el Arco del Triunfo, es una cosa pagana, y entonces en un sermón de Cuaresma les echa una bronca tremenda allí a todos aquellos cardenalacos y tal. Y bueno, pues un hombre que nosotros lo miramos con mucha simpatía, como que hubiera podido ser un reformador de la Iglesia, en fin. Bueno, pues fíjense, este personaje resulta que en Roma al populacho romano le cayó muy mal. Lo veían como un hombre amargado, pues bueno, ¿qué papa es este? Que no le gusta el vino, no le gusta el arte, no le gusta, pues un hombre amargado, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué contrastes, ¿verdad? Que una persona que para algunos es, pues para otros era, o por ejemplo, por poner otro ejemplo también muy famoso, Lutero escribe el De Captivitate Babilonica Ecclesiae, sobre la cautividad babilónica de la Iglesia, que ya es el título es ya un misil, ¿eh? Ya, en fin. Y entonces sobre los sacramentos. Bueno, pues ¿saben quién es el que le respondió de forma más dura y más fuerte? Pues Enrique VIII, más que el Papa, Enrique VIII. Enrique VIII, que todavía no era el Enrique VIII que nosotros conocemos, pero ese fraile loco de Alemania, pero ¿cómo se le ocurre decir que la confirmación no es un sacramento? Pero bueno, está tremendo, ¿no? Y esa respuesta a Lutero le valió el título de Defensor Fidei, defensor de la fe, que le dio el Papa, que desde luego el Papa tenía un ojo clínico fantástico, porque a los 5 años se separó de la Iglesia y demás. Título que los reyes de Inglaterra siguen utilizando, ¿no? Entonces ven 2 ejemplitos nada más, para que vean qué contrastes, ¿verdad? Una época de contrastes muy acentuados, muy fuertes, una época también de, pues hombre, de mucha dureza. Hay muchas cosas aquí que escandalizan, pero cosas de Munzer, cosas de Lutero, cosas del Papa, ¿verdad? Que con una sensibilidad actual, y si no volvemos a la barbarie, que por ahí vamos, pues si no volvemos a la barbarie nos escandalizan, ¿no? Y nos sorprenden y demás. En fin, pues sí, que es un contexto muy complicado, y ahí está la figura de Munzer, que yo ayer buscando algunas cosillas me encontré un billete de 5 marcos, no es que lo tenga yo en internet, en la antigua DDR, en la antigua República Democrática Alemana, que ustedes que son más jóvenes no la habrán conocido, pero que sabían que Alemania estaba dividida en dos, o cuando había 2 selecciones de fútbol, bueno, pues un billete donde aparece el billete más popular, como aquí era Becker, me parece que era, de los 20 duros, pues con la cara de Thomas Munzer. Ahora bien, y le voy a pasar ahora los trastos a Manuel. En ese contexto surge la figura de Munzer, pero ¿cómo podemos distinguir, Manuel, o qué te parece a ti el Munzer histórico del Munzer mítico, ¿no? De la figura? ¿Qué nos podrías decir un poco de eso? Pues sí, hay mucho que decir. Empezando porque, claro, yo mi primera aproximación a Munzer fue al Munzer mítico, ¿no? Al de los billetes de los 5 euros, de los 5 Fénix o marcos. Claro, porque es una figura muy relevante en la mitología de la izquierda. De hecho, pues Engels le da a Friedrich Engels un gran papel en las guerras campesinas en Alemania, y eso de alguna manera fija la figura de él como un héroe revolucionario, ¿no? Surgido del pueblo, ¿no? Y de ahí su encanto. Esa es la versión oficial, ¿no? Luego hay un libro de Ernst Bloch que lo pinta como el teólogo de la revolución, ¿no? Yo ese libro no lo había leído, pero un poco lo enmarca como si él fuera pues un hombre pues surgido del pueblo, ¿no? Que se hace con una teología revolucionaria, ¿no? De signo reformista, que le valdrá ese título de caudillo de la reforma radical, en el lenguaje que se utilizaba antes. Y claro, desde entonces pues se ha estudiado bastante más al personaje y se ha visto que, claro, se estaba uno perdiendo de vista lo principal, ¿no? Y es que nos lo habían pintado como, bueno, como un pobre personaje sin cultura, ¿no? Pues que había, en fin, sido salido de la más pura miseria, que había sido un huerfanito, un niño expósito, porque su padre lo habían ahorcado. En fin, que de alguna manera se ponía el acento en su carácter de persona surgida del fondo de la sociedad, ¿no? Y ha habido una revisión de eso, y hoy se sabe que no, que pertenecía a una familia pudiente,
y que de hecho le pudieron financiar sus estudios, ¿no? Y que se convirtió en un teólogo bien preparado, ¿eh? En fin, que dominaba la patrística, dominaba la filosofía escolástica, tenía ya también dominio sobre la obra de Occam. En fin, por supuesto sabía griego, latín, era un teólogo de bastante fuste, bien perfectamente formado, y que este rasgo no hay que perderlo de vista, porque de alguna manera esa fue su circunstancia y lo que a mi juicio más le ennoblece, así visto retrospectivamente, y es que fue un hombre que en nombre de sus creencias religiosas, pues él, pues habiendo llegado al rango de teólogo, perteneciendo a una familia pudiente, como digo, pues se desclasa voluntariamente y entonces hace suya la causa del pueblo a través de la religión, ¿no? Entonces, de la idea de justicia que emana del Evangelio. Entonces, yo creo que ese acto de desplazamiento es un primer acto heroico que tiene su fundamento naturalmente en sus estudios teológicos y que además nos lo pone en un contexto de cierto dramatismo existencial al calor de este siglo del que hablabas, tan agitado, ¿no? De tanta búsqueda, ¿no? Entonces él, pues parece ser que se vio muy gravemente impresionado por la muerte de sus padres, que sucedió prácticamente una cosa detrás de la otra. Entonces eso, pues para él representó también un estímulo muy fuerte, para ahondar más en los misterios de la fe y actuar decididamente. Luego también, no me quiero prolongar, Sí, sí, tranquilo. es importante saber que en esa visión él se forja, como seguramente otros, pues a la luz de sus estudios y de sus sentimientos, pues una cierta imagen idealizada de la Iglesia que choca violentamente con las realidades, y en ese momento, cuando él llega a Wittenberg, que es la sede de Lutero, pues ahí pues está en plena discusión el tema de las indulgencias, ¿no? Entonces, era famoso la compra de no sé qué, todo este rollo tremendo, ¿no? Escandaloso, en el cual pues él, pues naturalmente se une a Lutero en esa voluntad de renovar la Iglesia desde abajo, ¿no? Porque ahí estaba la clave, ¿no? De la renovación absolutamente desde abajo. Y bueno, primero Lutero lo apadrina un poco, nunca le cayó bien, ¿eh? Hay ciertas indicaciones de que le resultaba demasiado extremista y a poco se distanció Munzer de él de forma bastante dura, ¿no? Es decir, esto ya te lo dejaré, Fernando, para que continúes. Bueno, pues acaba considerando que Lutero pues es pues digamos un cómplice de la injusticia, es una especie de anticristo ahí, y sobre todo, bueno, lo llega a insultar, es el cerdo bien cebado, ¿no? ¿Eh? Así que te dejo la palabra para que refines que es la conclusión de Munzer sobre Lutero, ¿eh? Hay que decirlo, porque es Sí, así sí, sí. como... Bueno, realmente ahí hubo un cruce de insultos terrible, porque es verdad que, como ha dicho muy bien Manolo, desde el principio Lutero dice que es soberbio, dice en una carta, dice la soberbia le va a llevar a la muerte. Y claro, Lutero vio cómo la reforma se le iba desangrando por anabaptistas, los suizos con la Eucaristía, luego la reforma, la guerra de los campesinos, y entonces pasaron bueno, pues de ser cómplices o bueno, a una antipatía verdaderamente radical, ¿no? Él llama a Lutero, yo he hecho ahí el elenco de los insultos que le dedica a Lutero: fray puerco cebado, fray vida buena, fray comodón, porque a Munzer le parecía en el fondo que Lutero pues estaba allí amparado por los príncipes, y que esto es verdad, que los príncipes le apoyaron a Lutero, y estaba dedicado pues al griego, así esta palabrita en el Evangelio hay que traducirla así o así, mientras el pueblo se muere de hambre, ¿no?
Y entonces ahí es donde él le ataca duramente. Incluso le llegan noticias de que Lutero estaba escandalizado de la línea que había tomado Munzer, y entonces dicen, perdónenme dicen, ay, la doncellita Martina, que se ha escandalizado la doncellita Martina. Bueno, pues una cosa tremenda, ¿no? Pero vamos, Lutero tampoco ahorró epítetos, ¿verdad? No, Porque le no. llama archidiablo, concentrado de soberbia, no sé qué. Entonces, bueno, pues fue una lucha tremenda. A mí sí me gustaría destacar que aparte de la lucha por el tema de la defensa de los campesinos, que Lutero esto no lo aceptó. Es verdad que intentó mediar al principio, mandó ahí pero luego ya, vamos, son frases tremendas que no quiero ni repetir, ¿no? Invitando a matar a los campesinos rebeldes y a tal. Pero aparte de eso, yo creo que ahí había una disputa teológica también de mucho calado, ¿no? Es decir, porque Munzer se considera un iluminado por el Espíritu Santo, él considera, hay algo de joaquinismo, de Joaquín de Fiore, de las tres etapas, ¿no? La etapa del Padre, que ya pasó, la etapa del Hijo, y ahora estamos en la etapa del Espíritu. Y entonces yo, pues directamente el Espíritu me habla. Hombre, algo de esto pasa en la vida de fe, pero hay que tener también mucho cuidado, porque todos los iluminados de la historia y los chalaos pues han dicho que el Espíritu les hablaba, ¿no? Entonces él, pues le parece, y sin embargo Lutero está siempre volviendo a la escritura, que no es que lo niegue Munzer, pero no le da esa prioridad que le da Lutero, sino que es la época del Espíritu. Entonces lo que hay que hacer, hay un milenarismo tremendo, ¿no? Ya ha llegado la hora de la siega, y aquí hay que tomar partido, ya se acabaron las medias tintas y tal, y ahora va a llegar el ángel exterminador y cada uno tiene que tomar partido. En fin, son figuras realmente pues apasionantes. A mí me gusta, y le voy a pasar ahora la palabra a Carmen, me gusta mucho, por ejemplo, la controversia con Erasmo, porque son dos caracteres. Erasmo es el hombre culto, elegante, que sabe muchas lenguas, y claro, Lutero pues es el hombre religioso, pero que roza el fanatismo. Claro, Lutero es más honesto religiosamente que Erasmo. Erasmo es más diplomático. Las conversaciones de sobremesa, Lutero dice, Erasmo, esa serpiente escurridiza que enciende una vela a Dios y otra al demonio, ¿verdad? Pero claro, Erasmo, cuando leyó la obra de Lutero, sobre todo la de Servo Arbitrio y tal, pues a Erasmo le pareció un catetillo de la Turingia y de la Sajonia, un fanático. Hombre, claro, Lutero dice que la filosofía es la ramera del diablo. ¿Qué pensaría Erasmo al leer esto, verdad? Erasmo, pues, el hombre culto, el hombre tal, y hombre, pues... Ahora, también hay que reconocer que Lutero fue más honesto religiosamente. Esto yo soy muy peliculero y me hago... Pero Erasmo fue más... ¿verdad? Y Lutero fue más honesto, y de la honestidad al fanatismo, pues hay un paso, ¿verdad? Pero de eso hablaremos luego. De eso hablaremos luego. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya que hemos mencionado a Lutero, Carmen, aunque es muy modesta, no lo dice, pero bueno, ella sabe mucho de Lutero, y aquí en esta misma casa, en Ayala, tuvo una conferencia preciosa hace años, era con motivo del 5º centenario, ¿no? Sí, en el 2017. 2017. Dinos un poco tu opinión de esta personalidad de Lutero, ¿estás de acuerdo? Bueno, de Lutero lo primero que hay que decir es que hemos cambiado mucho la visión y la imagen de Lutero, como puede pasar también con Thomas Munzer. O sea, yo creo que en el siglo XX, donde las iglesias se han abierto al movimiento ecuménico, eso de la parte católica nos ha hecho revisar la historiografía sobre Lutero, o sea, lo que la Iglesia católica decía y cómo consideraba a Lutero. Y aquí hay que decir que los propios luteranos, fruto también en parte de la revisión historiográfica católica, les ha hecho también a ellos el volver sobre la figura de Lutero, y nosotros podemos decir en el siglo XX y XXI ha habido un gran cambio en la consideración desde la perspectiva católica de Lutero. O sea, de Lutero, que durante siglos la imagen de Lutero había estado modelada por un texto de Cocleos, que era un contemporáneo de Lutero, un dominico que hace traza unos perfiles, pues fraile lascivo, corrupto, soberbio, cuna de todos los males. Y a comienzos del siglo XX, ya de dos autores, un jesuita y un dominico, Denis y Grisart, empiezan a hacer una revisión historiográfica. Es verdad que inicialmente no con mucha sensibilidad ecuménica, porque la idea era, vamos a estudiar bien a Lutero para mostrar bien fundamentadamente sus errores y mostrar, ¿no? Entonces, ahí empieza todo un camino historiográfico. Hay una época en la que se centran las primeras décadas del siglo XX en
cifrarlo todo a la personalidad de Lutero, ¿no? Era una personalidad psicológica atormentada, por eso esa obsesión que él tiene por el problema de la salvación, hasta que a mediados del siglo XX un historiador, Joseph Lord, establece como un antes y un después, ¿no? La primera cosa que dice es: a reforma religiosa, causa religiosa. Los príncipes ayudan, otros factores contribuyen, la situación económica, pero los reformadores, y lo decía antes, son personalidades religiosas, entonces su inquietud es religiosa, aunque luego la reforma que emprenden tiene otro tipo de consecuencias sociales, políticas y económicas. Entonces lo primero que dice es eso. Y luego es el primer autor que reconoce en Lutero una inquietud religiosa. Entonces dice, a Lutero hay que reconocerle algo, es un oyente de la palabra, aunque es un oyente unilateral, dirá él, ¿no? Pero ahí ya se abre un camino un poco de revolver a la figura de Lutero, que luego ha ido muy acompasada por los aniversarios del nacimiento de Lutero, de la Reforma. Entonces, cada vez que ha habido un gran aniversario, pues ahí se han publicado un montón de libros. Entonces, ahora, por ejemplo, en el 2017, pues se publicaron varias biografías, varios estudios. Uno muy bonito es uno de Casper, el cardenal Walter Casper, Lutero en perspectiva ecuménica, que es una mirada ecuménica sobre Lutero. Y él lo que viene a decir es esto, ¿no? En realidad, Lutero nos formula unas inquietudes, ¿no? O sea, como que nos devuelve muchas cuestiones y nos provoca muchos interrogantes de la parte católica. Eso mismo Benedicto XVI, cuando fue a Alemania y hizo las visitas, una de las visitas más famosas fue la que hizo al convento de Erfurt, donde había vivido como fraile agustino Martín Lutero. Y entonces hay una de las cosas que, si en internet pueden encontrar el discurso, es lo que nos sigue interpelando Lutero hoy, y plantea algo así como: ¿quién se pregunta hoy, ¿no?, por la salvación, por la justificación, ¿no? Y a lo que nos ayuda Lutero es a poner esa pregunta, que es nuclear en el cristianismo, en el centro de nuestra existencia, ¿no? Entonces, es verdad que en la historiografía católica ha habido como una evolución, ¿no?, en la figura de Lutero, que Willy Brandt, que fue secretario del hoy dicasterio para la unidad de los cristianos, ya en los años 60 la Federación Luterana Mundial le invitó, y entonces él habló de Lutero como maestro común de la cristiandad, ¿no? Con todas sus cosas también, su personalidad, su iracundia, ¿no?, su carácter también, que hacía difícil llegar a acuerdos, y un Lutero que también acabó peleado con todos, porque con Munzer, con los humanistas, con el anabaptismo también, o sea que... Pero es verdad que ahí ha habido una revisión historiográfica de la Reforma, no solo de la figura de Lutero, que ha sido la más estudiada, también de otras figuras, y en ese sentido hay que decir que este libro nos acerque a una figura tan desconocida para nosotros en España, pues también es una contribución ecuménica muy importante, ¿no?, desde la mirada de hoy y sobre todo desde una sensibilidad ecuménica, ¿no?, como hoy, en un contexto libre de polémica, nos acercamos a una figura como la de Thomas Munzer, vamos a decirlo así, con otras lentes, ¿no? En el 2017, cuando se cumple el 5º centenario de la Reforma, se piensa en un aniversario, en una celebración conjunta, y entonces ahí hubo sus más y sus menos, porque claro, de la parte católica la cuestión era si había algo que celebrar por parte católica. Entonces, finalmente lo que se hizo es una conmemoración conjunta, y se hizo una comisión que publicó un estudio muy bonito, ¿no?, sobre eso. Entonces el presupuesto era: no podemos cambiar el pasado, pero lo que sí que podemos es cambiar nuestra mirada sobre el pasado. Y el reto era ¿podemos escribir juntos una historia de lo que pasó? O sea, y entonces eso es lo que hace ese documento, ¿no? Vamos a contar la historia conjuntamente, haciendo, vamos a decirlo así, una distribución de culpas, ¿no? En el fondo, todos, una y otra parte, tenemos o tuvieron sus responsabilidades, ¿no? Pero podemos contar la historia, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos contar lo que pasó de otra manera y desde otra sensibilidad ecuménica y no desde la polémica, ¿no? ¿Cómo ves tú, Carmen, el movimiento ecuménico? Esto está fuera de guión, ¿no? ¿Lo ves con músculo, con vigor, o está en una época un poco fría, entusiasma solo a 4? Yo creo que sí, pese a que es verdad que a veces la impresión que se tiene, yo siempre que
por ahí te piden una conferencia, una cosa, siempre hay alguien que pregunta, no, esto del ecumenismo es que no se avanza. Hay que decir, claro, nosotros nos movemos en el mundo teológico, pero en el ámbito teológico, lo que se llama el ecumenismo doctrinal, ha habido un gran avance. O sea, casi todas las cuestiones que dividen a las iglesias han sido abordadas por comisiones, se ha avanzado. Quizá el ejemplo más claro es la Declaración sobre la Doctrina de la Justificación, que se aprobó en el año 99. Es el único documento ecuménico que ha recibido una ratificación oficial por parte de las autoridades de la Iglesia. Por parte de la Iglesia Católica, el Papa, que delega entonces el cardenal Walter Kasper, que era el secretario del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Por la parte luterana, la pregunta era quién firma, porque son iglesias nacionales independientes. Entonces se decidió que el presidente de la Federación Luterana Mundial. Pero ese es ya en la justificación se dice, bueno, hay muchos temas que tratar respecto a la justificación, qué significa el simul justus et peccator, qué significa, o sea, pero en lo nuclear podemos decir que esta ya no es una cuestión divisoria de las iglesias. Se ha avanzado mucho en la cuestión del papado, se ha avanzado en sacramentos. Hoy lo más complicado es la cuestión de la eclesiología, vinculada a eso los ministerios, pero en el ecumenismo doctrinal ha habido mucho avance, aunque como es una cosa técnica se ve menos. Y luego ha habido mucho avance, por ejemplo, en la relación de fieles de a pie. Nosotros tenemos menos, ya cada vez más presencia de miembros de otras iglesias, pero podemos pensar en Alemania, en Austria. O sea, la parroquia católica con la parroquia protestante que tienen en el barrio hacen muchas actividades conjuntas, muchas cosas, desde un presupuesto que ha regido siempre el mundo ecuménico, que es vamos a hacer juntos todo aquello que la conciencia no nos obliga a hacer por separado. O sea, cuando no hay una razón para actuar por separado, se puede actuar en común. Y luego, pues también ha sido un movimiento muy auspiciado, hay que decirlo, desde la jerarquía de las iglesias. O sea, desde el Concilio Vaticano II, en el que la Iglesia Católica se abre al movimiento ecuménico, todos los papas, Pablo VI, bueno, Juan XXIII, que es el que impulsa la apertura ecuménica de la Iglesia Católica, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, un mensaje permanente ha sido el compromiso ecuménico es algo irrevocable para la Iglesia Católica. O sea, de este barco ya no nos podemos bajar. Y eso lo han expresado, además, nunca hubiéramos pensado que en Lund, por ejemplo, cuando en el acto inaugural en la Catedral de Lund el inicio de la celebración de la Reforma, estuviera un Papa de la Iglesia Católica conmemorando eso, y ahí estuvo el Papa Francisco. Entonces, también, bueno, pues está impulsado también desde las jerarquías de las iglesias. O sea, que yo creo que ahí es verdad que hay que impulsarlo más, que hay que darle más fuelle, ¿no? Como en las chimeneas, ¿no? Hay que dar un poco más de aire para que el fuego se avive, pero yo creo que ha sido una constante en el ámbito católico desde el concilio, aunque a veces, pues eso, con más, con menos fuerza. Es verdad que después del concilio hubo un gran ímpetu, se publicaba mucho, ahora se publica mucho menos de temática ecuménica. Sí que hubo la sensación en los años 80 de que estábamos en una especie y se hablaba mucho de otoño ecuménico, de invierno ecuménico, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es verdad que nos dimos cuenta de una cosa, que bueno, nos embarcamos en el movimiento ecuménico y dijimos, ya no estamos enfrentados, ya nos consideramos hermanos, pues ahora nos sentamos y, por así decirlo, aquí en 2 telediarios nos ponemos de acuerdo y lo arreglamos todo. Y claro, cuando se empieza a trabajar, pues se ve que los problemas que nos dividen son más complejos, son más complicados, que no solo están las cuestiones teológicas, sino que 5 siglos, en el caso de las iglesias de la Reforma, y 11 siglos, 10 siglos, en el caso de la división entre Oriente y Occidente, pues ha hecho que llevemos caminos separados, que cada vez nos vamos alejando más y lo que ha tardado en fraguarse siglos, no podíamos pensar que en 20 años lo íbamos a recomponer. Entonces, que quizá también pecamos un poco de ingenuidad, ¿no? Pero que ahí estamos, en ese camino. Bueno, somos optimistas entonces, sí. Sí, sí, hay que ser optimistas. Yo al cardenal Walter Kasper, que ha nombrado Carmen varias veces, que es un hombre, los alemanes son gente con mucha sensibilidad ecuménica, ahora, ¿no? Por lo general, ¿no? Porque, como dice Carmen, conviven. Entonces, Kasper tenía una frase que a mí me gustó mucho y que era que tenemos que ser bendición los unos para los otros. Tenemos que ser bendición los unos para los otros y para el mundo.
y para el mundo. Por eso hay también un ecumenismo práctico, un ecumenismo, estamos en una zona donde hay necesidad, donde hay problemas. Oye, podemos trabajar hombro con hombro, cristianos de distintas confesiones y de distintas denominaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, y luego también quisiera mencionar, a raíz de lo que ha dicho Carmen, que es muy complicado el mundo de las iglesias, ¿verdad? Es muy complicado, es decir, no es católicos y protestantes. Ahí está la iglesia ortodoxa, la que solemos olvidar, iglesia de una tradición y de una, en fin, de un empaque, valga la expresión, ¿verdad? En fin, que no son, claro, iglesias que dicen, oye, que nosotros tenemos aquí el patriarcado de Constantinopla y desde el siglo I y el patriarcado tal, como que a nosotros no nos van a dar lecciones de cómo ser cristianos, ¿verdad? Entonces es complicado. El mundo de la reforma pues es también muy complicado. Ya en tiempos de Lutero, pues se le van escapando, primero con el anabaptismo, luego la reforma radical, la cuestión de la Eucaristía, que fue fuerte, ¿no? Con los suizos, como decía él. Se reúnen ahí en Marburgo y Zwinglio le manda cartas al noble, al príncipe, y le dice, bueno, pero que este Lutero está como una cabra, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Para esto más ya falta hacer una reforma, dice todo enfadado, ¿no? Es simplemente, digo esto para que vean ustedes lo complejo que es, ¿verdad? Y lo complicado. Hay una frase también de Pannenberg, y con esto ya termino, Pannenberg, al que se apoda un poco el más católico de los teólogos protestantes, bueno, estos son eslogan y tal, que él dice, tiene una frase que dice, la ruptura no fue el éxito, sino el fracaso de la reforma. O sea, la reforma no buscaba la ruptura, fue el fracaso de la reforma, ¿no? Una frase que a mí me impactó porque pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podemos también ir caminando. Ahora tenemos otro talante, pero en aquella época, Manuel, Yo, ¿cómo lo catalogarías tú? ¿Fanatismo? si tenemos que volver al siglo Volvamos. XVI, ¿no? Y al contexto de Münzer, hay dos datos a tener en cuenta. Uno, y es que, bueno, él acaba siendo pastor en un Alstedt y ahí pues conoce a un tejedor, un tal Storch, Niklas Storch, que es un jusita, que está ahí, es uno de los supervivientes de aquello. Y de alguna manera este hombre influye sobre él porque, primero, es un activista social incansable, y en segundo lugar porque tiene un registro apocalíptico tremendo, este Storch, que se lo contagia, ¿no?, al amigo Munzer. Esto es muy importante porque para entender a Munzer hay que entender la época que cree en la inminencia de la segunda venida de Cristo y en el fin de los tiempos. O sea, entonces, claro, ante esta presión, no, que no solo él, eso es una cuestión bastante, lo sabrás mejor, pero es algo que pesa en la conciencia, el fin de los tiempos. No sé si eso tiene alguna actualidad hoy, pero de hecho lo vivían así. Y eso es también algo que a él le induce a pasar a la acción. Entonces, gracias a este Storch y a los tejedores que había por ahí, él se convierte en un predicador carismático. Y a medida que es escuchado, se va radicalizando estos procesos en los cuales se entra en resonancia con la gente y, bueno, los tejedores se hacían no sé cuántos kilómetros para oír sus sermones dominicales, asistir a la misa que él mismo había diseñado, o sea, prescindiendo de todo tipo de lujo y simplificándola al máximo con algunos himnos de su propia creación. Era una misa que se ve que era conmovedora porque atraía a toda esa gente, para gran irritación del famoso conde de Mansfeld, que aborrecía, ¿no? Entonces, lo que yo quiero destacar es que esto no ocurre en el vacío, sino ocurre en este clima, ¿no?, donde él se va radicalizando. Con respecto a lo que decías, efectivamente, él cree que Dios se comunica con sus elegidos, con aquellos que se han purificado en la cruz del sufrimiento, como antaño con los profetas, ¿no? Lo único que, claro, sí tenía la prudencia de decir que, bueno, había que luego refrendar esas comunicaciones divinas con las escrituras para ver si coincidía. Entonces, claro, como él era un erudito de las escrituras, pues siempre encontraba que sus ideas, pues que él en su campanario ahí mientras meditaba, un poco traspuesto, un poco místico, bueno, pues luego esas entrevisiones
apocalípticas y revolucionarias, pues encontraba en los textos pues el correspondiente refrendo, ¿no? Con lo cual pues se daba más marcha a sí mismo. Y es muy importante subrayar esto porque, claro, él ha pasado a la historia como un hombre de una sola pieza, ¿eh? Que no solo se desclasa, sino que además ya va por libre porque se siente asistido por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios, y que tiene, en fin, la osadía de pronunciarse en el sentido de que aquí se acabó la juerga, ¿no? Aquí hay que ponerse de acuerdo con la palabra de Dios y no hay ya más concesiones a la injusticia y a toda la barbarie imperante. Bueno, esa es su actitud. Entonces, a mí hay una cosa que me interesa subrayar, y es que lo que él decía llega a oídos de Lutero, que por supuesto lo condena, lo llama capítulo en Wittenberg, él no va porque dice que no tiene sentido hablar con Lutero a puerta cerrada, él está ocupado con su misión, y bueno, él, pues claro, se hace notar con lo que dice, ¿no? Y a mí lo que me sorprende, y no solo me sorprende en su caso, sino me sorprendió en el caso de Lutero, cuando se le da un salvoconducto para que dé cuenta de sus ideas, como también le pasó a Hus, porque Hus también tuvo que, era un hereje, llamémoslo así, pero se le dio la oportunidad de expresarse, ¿eh? Y se le dio un salvoconducto también. Acabó en la hoguera junto con sus libros, porque se negó a dar un solo paso atrás, ¿no? Y también, y este es el motivo de la prédica a los príncipes, pues el príncipe de Sajonia pues dijo, bueno, pues a ver, no voy a condenar a este hombre por habladurías, ¿no? Voy a escucharle. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. Eso hay que escucharle, a ver qué es lo que verdaderamente dice. Porque eso está fuera de nuestra forma de proceder actual. No nos tomamos la molestia de escuchar a nuestros adversarios intelectuales, espirituales o lo que sea, sino que ya directamente caemos sobre ellos o los desaparecemos o cualquier cosa, los cancelamos. Y este es el motivo por el cual él es convocado al castillo para dar cuenta de sus ideas. Y entonces siempre se plantean en este tipo de casos la cuestión de si el hombre está cuerdo o está loco, porque por toda su ejecutoria y cómo acaba, ¿no? Como un auténtico sublevado. Mi impresión, luego de valorarlo, es que de loco un pelo, no tenía nada de loco. Lo que pasa es que pertenece a ese marco intelectual y espiritual, ¿eh? Y para ser comprendido requiere que uno se ponga un poco en su piel, ¿eh? Y que no estaba loco se demuestra en el hecho del propio sermón, porque en el sermón viene a decir, y voy al núcleo del asunto, viene a decir claramente a los príncipes que se han acabado las bromas, que hay que imponer el reino de Dios en la tierra, y que para eso les ha sido confiada la espada. Y que si no hacen lo que tienen que hacer, es decir, si no imponen el reino de Dios en la tierra haciendo uso de la espada, esta les será arrebatada. Les será arrebatada y llega al final del sermón diciendo claramente que si ellos no hacen lo que tienen que hacer, serán entregados al verdugo, ¿no? O algo, en fin, vamos. No está loco porque les da una oportunidad. De salvarse. Les da una oportunidad, ¿no? Les da una oportunidad. Y lo que tiene gracia es que, claro, como el sermón tiene tantas citas bíblicas, pues yo creo que este pobre de Sajonia, el príncipe, pues claro, se sintió abrumado, desconcertado y se retiró de ahí sin tomar medidas, ¿eh? Lo cual dio ocasión de que el sermón pudiese ser publicado, ¿eh? Y de que aparentemente no pasara nada. Pero claro, le llegó a este príncipe la noticia de que Bunsen también estaba conspirando. ¿Qué era eso de la Liga de los Elegidos que había por ahí? ¿No? Ese es el motivo por el cual finalmente se toman medidas contra él,
pero que tampoco son medidas, en fin, todavía puede irse, ¿no? Todavía es expulsado. Tal. Ese momento, digamos, donde comienza la persecución, es el momento definitivo, porque es cuando él da el paso de seguir adelante. ¿Eh? Ahí ese es el punto de ruptura. Y él tiene, pues, a mi juicio, la grandeza de seguir adelante. Otros dirán, Dios mío, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este hombre, ¿no? Entonces él acaba lanzado a los caminos, ¿eh? Donde nunca menciona sus títulos académicos, ¿eh? Donde va siempre, pues, pobremente vestido y donde va, pues eso, predicando, a lo cual mucha gente es sensible. Entonces él sufre un espejismo y es creer que toda la inquietud revolucionaria del pueblo comparte su sentimiento religioso y su visión escatológica de la revolución, ¿no? En realidad no es así. En realidad solo es seguido por una minoría. O sea que cuando se habla del teólogo de la revolución, o cuando se lo pone como protosocialista y como caudillo de la revolución, de la guerra de los campesinos en Alemania, nos estamos desviándonos, estamos cayendo en un error. En el fondo él entra en resonancia con eso, pero él solamente es asistido por una minoría, sí es verdad, de gente súper religiosa que le sigue y que le apoya, ¿no? Entonces, para tener la idea del Bunzer real, nos lo podemos representar con un estandarte de su propio diseño, con un arco iris, ¿no? Y con una espada. Porque si él iba con una espada, con un crucifijo rojo de gran tamaño de madera, iba por ahí, por los caminos, predicando, pues eso, que había llegado la hora de la siega, ¿no? O de, en fin, violento esto, ¿no? Y bueno, para cerrar la historia, porque es interminable en cierto sentido, pues hay que decir que, claro, esta situación de la revuelta campesina movilizó a los príncipes y ahí se coaligaron los príncipes católicos con los protestantes contra los campesinos y este Munzer pues acabó ahí cercado en un pueblecillo. Hay que tener en cuenta que eran miles de campesinos en armas y el grupo de los suyos se calcula que eran unos 300 o 200 campesinos. Entonces, pues son cercados y cañoneados, y todos ahí se produce una matanza escalofriante. Y Munzer, y con esto es como quiero terminarlo, pues claro, se le ve ahí con su cruz y con la espada no le servía para nada, pero él se le vio a caballo. Es la última imagen que hay de él en medio de aquellos cañonazos y luego la carga de los caballeros, pues es ese hombre ahí a caballo, que, en fin, ahí se desvanece, ¿no? Busca refugio, o sea, huye. Pues claro, sus enemigos dirán, huyó. Entonces, pues él acaba metido ahí en una casa donde cuando ya es cercado allí, pues él se mete en la cama, ¿no? Y se hace el enfermo inofensivo, ¿no? Cobarde, pues no digo yo, o sea, estaba tratando de salvar el pellejo, ¿no? Y entonces, bueno, pues naturalmente lo reconocen, y entonces él, en cuanto ya se ve así, se recompone. O sea, tenemos cierta seguridad en que se recompuso y, cosa extraña, pues una vez más ocurre lo mismo. El conde Mansfeld, su peor enemigo, y otros que había ahí, lo que quieren es saber qué piensa y se sientan con él a debatir, ¿no? Al final lo entregan al conde Mansfeld y será decapitado, ¿no? Y su cabeza expuesta en una pinca. Este es el caso. Repito, esa decisión de pasar de la especulación a la práctica le distingue. Y esa integridad hasta el final también. Hay un fragmento, y con eso yo creo que se puede determinar, que me emocionó incluso, porque dice,
claro, dice, bueno, viene a decir que mi muerte ya, ¿no? Ya le espera la ejecución, pues mi muerte pues que no sea un motivo para del desaliento, sino que, en fin, esto es lo que es la voluntad de Dios. Y claro, sin duda, pues esto ha fracasado porque algunos no me entendieron bien, ¿no? Porque claro, en ese movimiento revolucionario campesino, pues habían ardido conventos, había habido todo tipo de atropellos, ¿eh? Y él entendía que es que simplemente no le habían entendido bien y que no habían sido del todo puros en su lucha, razón por la cual, como en los viejos tiempos los judíos, Dios no los había premiado con la victoria. O sea, yo creo que al hombre hay que interpretarlo estrictamente en términos religiosos, ¿eh? No atribuyéndole ideologías que no tenía, ¿no? Es como si hubiera sido una especie de ordalía a la que se entregó. Y ahí está su grandeza y también su limitación. No quiero haberme extendido No, demasiado. al revés, al revés. Bueno, yo iba a preguntaros ya para terminar si queríais mencionar algo, algún detalle del libro, de la figura de Münzer, que sea curioso, que queráis destacar. Yo destacaría dos a raíz de lo que ha dicho Manuel. En primer lugar, cómo estaban imbrincados ahí, entrelazados lo político y lo religioso, ¿verdad? Ayer con Macarena Crespo, que la conocéis también porque ha presentado aquí varios libros y demás, que está preparando un libro sobre las guerras de Italia. Este año se celebra también, el mismo año, el 5º centenario de la batalla de Pavía, donde fue hecho, donde se detuvo a Francisco I, el rey de Francia y tal. Y ella está estudiando las guerras anteriores, pero lo digo por lo siguiente. Resulta que se encuentran Fernando el Católico, ya viudo, y Luis XII de Francia, y que estaban en guerra, y se saludan cordialmente y se dan un abrazo y tal, y entonces hablaron de varias cosas, dice una crónica de la época, y sobre todo de la necesidad de convocar un concilio. Oye, dice uno que los dos reyes que estaban ahí, pues, la necesidad de convocar un concilio. Hombre, es verdad que ahí había intereses, pero estaban muy mezclados, políticos, religiosos, claro, querían quitar a Julio II, que les hacía... Entonces, ¿por qué es mejor? Por otro lado, y esto lo estudió mucho Santi, ¿verdad?, al que hemos citado anteriormente, Santiago Madrigal, pues claro, había un miedo tremendo al conciliarismo. Claro, pues esto que organizamos un concilio y se nos va de las manos. Entonces, pues hay concilio, y por eso, como ha dicho Carmen antes, pues se retrasó demasiado el concilio cuando ya no tenía solución la cosa, ¿no? Y bueno, así dos rasgos que los ha mencionado directamente también Manuel, de Münzer, que a mí me llama mucho la atención. Primero, el hombre espiritual. Él estaba muy influido por la devoción moderna. Y claro, igual que Lutero también. Entonces ahí es una religiosidad más pura, sin mediaciones, directamente con Dios, ¿verdad? Pues que tenía también su parte de razón, ¿no? Una devoción, y están muy influidos por esa espiritualidad. De hecho, él traduce términos de la devoción moderna, los traduce al ámbito político. La Gelassenheit, la serenidad, tal, pues él la traduce al ámbito político, que no deja de ser una cosa original y curiosa, ¿no? Y luego el Münzer liturgista, porque claro, él hizo una misa anterior incluso a la de Lutero, y que parece ser que a la gente le gustaba mucho, una misa muy curiosa, ¿no?, donde Lutero luego haría su misa alemana, ¿no? Entonces, bueno, pues no era ese, lo ha dicho muy bien Manuel, no era ese personaje, sino que, bueno, era un hombre con conocimientos de patrística, de liturgia, de teología, bastante bien formado y demás. Carmen, ¿quieres tú destacar así algo que te haya llamado? Aparte de la magnífica edición de Procomún, que esto hay que decirlo, pero bueno. Yo, como no soy autora, voy a vender el libro. No, en serio, yo lo que más valoraría del libro es lo que decía antes, ¿no? El que nos permite un acercamiento a una figura desde una mirada libre de toda polémica y también de prejuicio, ¿no? Eso por un lado. Como decía, en su grandeza y también en sus límites, ¿no? Entonces, presentar esa figura en lo que fue, en el contexto de ese tiempo que es complejo, porque es un contexto en el que se está derrumbando un mundo, están haciendo un mundo nuevo, pero que todavía no ha acabado de alumbrarse con la modernidad. Casper, en esta obra que les decía, él dice que Lutero es un personaje encabalgado entre dos épocas, porque de mentalidad es muy medieval, aunque luego en algún momento la historiografía protestante ha querido ver en él una especie de paladín de la modernidad. Y hoy lo que se ve es que más bien en su mentalidad era muy medieval.
aunque en la respuesta que da recoge anhelos ya, porque en esa subjetividad que él lleva al terreno de la religión, ¿no? Ahí ya está la modernidad de alguna manera, pero él en su manera de pensar religiosa es también muy medieval, ¿no? Entonces, es un poco el ayudarnos a contextualizar al autor en su época, en sus tiempos, y luego un poco, lo acaba de decir al final ahora, pero ese presupuesto, ¿no? A reforma religiosa, causa religiosa. O sea, aquí lo que hay es un gran espíritu religioso con sus aciertos y sus defectos, pero con una motivación puramente religiosa, con connotaciones luego sociales, económicas, pero una figura religiosa. Y yo creo que esa es la clave para entender a los reformadores y sobre todo a la figura de Thomas Müntzer, que sobre todo desde la clave le pasó a Lutero, pero más a Müntzer, ¿no? Que desde, por ejemplo, toda esa corriente de economistas de orientación marxista, pues aquí estaba, ¿no?, una figura a destacar. Y sin embargo, a este autor solo se le entiende bien ubicado en un contexto y en un marco religioso y desde una inquietud puramente religiosa, ¿no? Que esa es la clave. Entonces, y sobre todo eso, yo creo que el acercar siempre al propio texto del autor, ¿no?, con unas introducciones y con unos textos que te dan las claves para entenderlo, pero aproximarnos, ¿no?, al texto propio del autor, yo creo que siempre es una riqueza. Y como digo, de una figura que para nosotros es muy desconocida y de la que en castellano hay muy poco publicado. Entonces, casi es hacer accesible a uno de los grandes reformadores al público español. Entonces, en ese sentido, yo les felicito y me congratulo, ¿no?, de que este libro vea la luz, porque es acercarnos a una figura muy desconocida y darnos, sobre todo, las claves para entenderlo y para comprender su pensamiento y también su relevancia histórica en el contexto de su época, ¿no? De los otros reformadores, como el movimiento ha perdurado, ¿no?, pues eso ha hecho que haya sido muy revisado, ¿no?, porque hay luteranos, hay calvinistas, hay anabaptistas. De este autor pues ha quedado ahí más en la penumbra, ¿no? Sin embargo, como digo, no se puede explicar la reforma o las reformas sin hablar también de este personaje todavía muy desconocido para nosotros. Manuel, ¿alguna curiosidad o algo que quieras para terminar? Bueno, creo que hay tema para rato, ¿no? Lo que pasa es que hay que dejarlo en suspenso, pero sí está el tema de la santa violencia planteado, que nos interpela desde Müntzer, que nos obliga a reflexionar una vez más, aunque sea un tema ya muy trabajado. Como es tan vívido en su planteamiento, pues claro, es el tema de la santa violencia. Y el otro tema que a mí personalmente me llama mucho la atención es, claro, vamos a ver, una de las, digamos, de las corrientes que atraviesa Occidente y la modernidad, y la posmodernidad, no digamos, es un cierto fondo escéptico, ¿no? Estamos muy hechos al escepticismo. Y lo cual está muy bien, el escepticismo tiene su parte grandiosa y de conquista humana, pero también es cierto que contribuye al conformismo. Parece ser liberador por un lado, pero tiene trampa, ¿no? Y de alguna manera el resultado en la mentalidad de una persona pues es el conformismo, la adaptación, ¿no? Y curiosamente, pues este hombre de fe pues pasa de la pasividad a la acción, de la teoría a la praxis de una zancada, ¿no? Eso también creo que es un tema de reflexión, ¿no? Sobre todo en una época como la nuestra, en la cual pues propendemos al conformismo, la pasividad, la impotencia o la resignación, o, en fin, a mi edad es lo que corresponde, pero bueno, es un tema de reflexión, ¿no? Como a veces el hombre de fe puede, no digo que tenga que ser siempre una acción de este calibre, pero en la acción, como decías antes, el hombro con hombro, del ser bendición de uno del prójimo y todo esto, pues eso requiere acción, ¿no? Y esa acción, pues yo creo que viene a validar la Müntzer, a pesar de sus errores. Pues eso es lo que podía yo sugerir. Pues estupendo, Manuel. Y yo ya para terminar, por dos cositas. Una, alabar la edición de Procomún. Creo que es de justicia porque es una edición cuidadísima,
con grabados, en fin, da gusto en estos tiempos. Yo cuando hablo con alguna persona generalmente joven y me dice, no, pero si todo está en internet, no hay que publicar libros. Yo, bueno, no sé, yo me parece que es un placer el abrir este libro, el olerlo, el ver los grabados. No sé, a mí me hace sentir mayor y me hace sentir fuera de onda, porque yo creo que son complementarios, pero bueno, alabar la edición, que está sin ser de lujo en cuanto a lo económico, es una edición muy cuidada, ¿no? Y luego no lo hemos mencionado porque Manuel es muy modesto, pero bueno, es prácticamente una traducción nueva del sermón, de la prédica. Hay algunas por ahí en internet, pero son muy tal. Hay una en la editorial Trota, en los escritos muy bien adoptados por este Dutch, exactamente. Pero bueno, Manuel conoce muy bien el alemán y se ha atrevido pues prácticamente a presentar una nueva traducción, lo cual es un valor más de esta obra. Que sea legible. Que sea legible, exactamente. Yo creo que ha conseguido que se lea con cierto agrado, a pesar de la dificultad enorme que tiene el alemán de Münster, porque a veces las ironías no se pueden captar, porque claro, es muy difícil, ¿no?, traducir una ironía, y del alemán antiguo al castellano del siglo XXI, pues... Sí, es curioso porque, claro, no se sabe muy bien si esto fue una improvisación y luego escribió el sermón, o alguien tomó nota del sermón. Yo no me atreví a ponerlo al principio, pero según comienza el sermón pareciera ser que está improvisando, porque empieza en un plano bastante coloquial, aunque luego se va cargando de citas bíblicas y parece que está como más editado que como si lo hubiese, pero tiene algo un poco espontáneo. En fin, que no es un tratado así, hay un punto de ¿cómo se llama?, de improvisación, me parece. Generar ese tono un poco informal. Eso sí, eso es lo que también he tratado de poner de manifiesto, ¿no? Y no puedo añadir mucho más. Muy bien, pues nada, os agradecemos a todos vuestra presencia y nada, gracias por estar aquí. Gracias.